Una lujosa camioneta negra se detuvo en una calle estrecha y silenciosa. Gabriela Montes, una empresaria acostumbrada al brillo de los reflectores y a la comodidad del lujo, bajó del vehículo con pasos seguros. Pero aquella noche, su mundo cambió. Algo inesperado captó su atención. En el suelo, unos dibujos esbozados bajo la tenue luz de un farol parecían cobrar vida. Intrigada, Gabriela se acercó. Cada trazo, cada sombra y color de aquellas imágenes improvisadas hablaban de historias que nadie parecía notar. Su mirada se posó entonces en una figura frágil e inclinada junto a los dibujos, una joven de cabello alborotado, ropas desgastadas y manos cubiertas de polvo. Estaba completamente absorta en su creación, ajena al bullicio de la ciudad que la rodeaba. La precisión y la pasión con la que la joven movía su tiza sobre el pavimento dejaron a Gabriela sin palabras. A su alrededor, las personas pasaban sin detenerse, indiferentes tanto a la artista como a su obra. Gabriela, acostumbrada a ser el centro de atención, sintió un nudo en el pecho al ver que aquel talento escondido era ignorado por completo. Por primera vez en mucho tiempo, algo fuera de su mundo de comodidades despertaba su interés. Durante varios minutos, Gabriela permaneció allí, inmóvil, observando. Los dibujos eran tan detallados, tan llenos de vida, que parecían contar historias profundas y conmovedoras. De repente, un transeúnte lanzó una moneda que cayó al suelo con un leve tintineo metálico. La joven, apresurada, la recogió con urgencia, un gesto que partió el corazón de Gabriela. Decidida, Gabriela se acercó lentamente, cuidando de no asustarla. Se agachó junto a ella, y la joven, sobresaltada, levantó la mirada. Sus grandes ojos oscuros reflejaban una mezcla de desconfianza y miedo. Gabriela le sonrió, con voz suave, preguntó: ¿Cómo aprendiste a dibujar así? La joven, que luego dijo llamarse Clara, respondió con timidez, apenas en un susurro, que dibujaba desde que tenía memoria. Para ella, aquellos trazos eran su único refugio, un escape del mundo que siempre la había ignorado. Gabriela, fascinada, escuchaba mientras Clara hablaba, revelando fragmentos de una vida de soledad y privaciones. Sin pensarlo mucho, Gabriela sacó una tarjeta de su bolso y se la extendió. «Quiero ver más de lo que haces», dijo con sinceridad. «Si alguna vez necesitas algo, búscame». Clara, desconfiada, aceptó la tarjeta con cautela, mientras Gabriela regresaba a su vehículo. Esa noche, Gabriela no pudo dormir. En su cama de sábanas de hilo egipcio, su mente no dejaba de volver a aquella calle oscura y a los dibujos que nadie más había notado. Algo había cambiado dentro de ella. A la mañana siguiente, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de su ático, Gabriela decidió regresar. Una extraña mezcla de emoción y nerviosismo la acompañaba mientras recorría las calles mojadas. Al llegar al lugar, sus ojos buscaron a Clara entre la multitud. Finalmente, la vio. Allí estaba, de nuevo inclinada sobre el pavimento, trazando con una tiza desgastada el esbozo de un árbol frondoso. Los detalles eran tan minuciosos que parecía que las hojas y ramas cobraban vida. Gabriela se acercó con paso firme, y esta vez, extendió su paraguas para cubrirla de la lluvia. «Vámonos, Clara», dijo con decisión. «Hay un mundo entero esperando por lo que puedes crear, y no pienso dejar que lo ignores ni un segundo más». Esa simple frase marcó el inicio de una transformación que cambiaría no solo la vida de Clara, sino también la de Gabriela. A partir de ese día, Gabriela se convirtió en una mentora, en una aliada, y juntas emprendieron un viaje para que el talento extraordinario de Clara encontrara el lugar que merecía. Gabriela Montes no podía apartar de su mente la imagen de Clara, inclinada sobre el pavimento, trazando líneas cargadas de significado. En su interior, una determinación nueva se encendió. Decidió que no solo quería ayudarla a salir de la calle, quería abrirle una puerta hacia un mundo donde su talento pudiera florecer. Esa misma tarde, Gabriela llevó a Clara a un taller de arte que dirigía un viejo amigo suyo, Álvaro, un pintor retirado con décadas de experiencia y un ojo experto para reconocer el talento. El lugar estaba lleno de colores, texturas y herramientas que parecían de otro mundo para Clara. Al cruzar la puerta, sus ojos se llenaron de asombro. Nunca había visto algo tan vivo y lleno de posibilidades.
Álvaro, intrigado por la presencia de la joven, la recibió con una sonrisa cálida. Gabriela le explicó, en pocas palabras, el motivo de su visita. Álvaro observó a Clara con atención, y con una voz suave pero directa le preguntó: ¿Te gustaría dibujar algo para mí? Sin presiones, solo para que pueda ver lo que haces. Clara, nerviosa pero alentada por la presencia de Gabriela, asintió lentamente. Se sentó en una de las mesas del taller, rodeada de materiales que nunca antes había tocado. Sus manos temblorosas eligieron un lápiz, y con un trazo inseguro, comenzó a dibujar. Al principio, dudaba, pero pronto, como si su talento tomara el control, sus líneas cobraron vida. En cuestión de minutos, el papel comenzó a llenarse de un paisaje vibrante, lleno de emociones y matices. Álvaro, que la observaba desde la distancia, se quedó sin palabras. Cuando Clara terminó, levantó la vista hacia él, esperando una reacción. Álvaro se acercó lentamente, tomó el dibujo entre sus manos y dijo: «Esto es impresionante. No solo tienes talento, Clara. Tienes algo que no se puede enseñar. Tienes alma en tus trazos». Clara, sorprendida por las palabras, miró a Gabriela en busca de una confirmación. La empresaria le sonrió con orgullo, y por primera vez, Clara sintió una chispa de confianza. A partir de ese día, comenzó a asistir al taller de forma regular. Álvaro le enseñó técnicas y le proporcionó herramientas, pero sobre todo, le dio la confianza para explorar su arte sin miedo. Con el tiempo, el taller se convirtió en un refugio para Clara. Sus trazos se hicieron más seguros, más definidos, y su estilo empezó a tomar forma. Cada día, Gabriela la visitaba, observando su progreso con una mezcla de orgullo y admiración. La transformación de Clara no solo era visible en sus dibujos, también lo era en su postura, en su mirada, y en la tímida sonrisa que empezaba a aparecer con más frecuencia. Un día, Álvaro sugirió que Clara participara en una exposición local que el taller estaba organizando. La idea la llenó de miedo. Mostrar sus dibujos a extraños era exponer su mundo interior, algo que siempre había mantenido protegido. Gabriela, al notar su temor, se sentó junto a ella y le habló con suavidad. «Clara, tu arte tiene el poder de tocar corazones. No es solo para ti, puede inspirar a otros, mostrarles que hay belleza incluso en los lugares más inesperados». Clara permaneció en silencio, procesando las palabras. Aunque seguía sintiendo miedo, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Decidió que intentaría participar. Durante las semanas previas a la exposición, trabajó con una dedicación implacable, plasmando en sus dibujos no solo su talento, sino también las emociones que nunca había expresado en palabras. Finalmente, llegó el día. Clara, vestida con un atuendo sencillo pero elegante que Gabriela había elegido para ella, se sintió fuera de lugar al entrar al salón de exposiciones. Las paredes estaban decoradas con obras de otros estudiantes, pero pronto notó algo: los visitantes se detenían frente a sus dibujos. Los señalaban, comentaban y admiraban los detalles. La reacción del público fue inesperada y abrumadora. Clara, acostumbrada a pasar desapercibida, se sintió expuesta y vulnerable. Pero entonces vio a Gabriela, quien la observaba desde el fondo del salón con una sonrisa llena de orgullo. Ese simple gesto le dio fuerzas. Por primera vez, Clara comenzó a creer que su arte realmente tenía valor. Al final del evento, un crítico de arte se acercó a Clara. Era un hombre de mirada aguda, conocido por su dureza, pero sus palabras fueron sinceras. «Tus dibujos son únicos. Hay algo en ellos que no se puede aprender, una verdad que pocas veces se encuentra en el arte». Clara, con los ojos llenos de lágrimas, apenas logró murmurar un «gracias». Cuando el crítico se alejó, Gabriela se acercó y la abrazó. «Estoy tan orgullosa de ti, Clara. Esto es solo el comienzo». Esa noche, mientras Clara contemplaba los elogios que había recibido, sintió algo que nunca antes había experimentado: esperanza. Entendió que su vida, marcada por la adversidad, podía transformarse en algo más, algo lleno de posibilidades. Por su parte, Gabriela reflexionó sobre el impacto que Clara estaba teniendo no solo en su vida, sino también en la suya.
En su éxito empresarial, siempre había sentido un vacío, una falta de propósito que el dinero no podía llenar. Pero ahora, al ver a Clara florecer, sentía que finalmente había encontrado algo verdaderamente valioso. A partir de ese día, su relación se fortaleció. Gabriela no solo era una mentora para Clara, también había encontrado en ella una fuente de inspiración. Ambas, de maneras diferentes, estaban cambiando sus vidas y descubriendo el verdadero significado de la conexión humana. El camino apenas comenzaba. Y para ambas, la vida nunca volvería a ser la misma. Gabriela Montes veía cómo los días se transformaban en semanas, y el progreso de Clara continuaba asombrando a todos. La exposición no solo había sido un éxito, sino también un catalizador que reveló un futuro brillante para la joven artista. Pero Gabriela sabía que aún había mucho camino por recorrer, tanto para Clara como para ella misma. Un día, mientras observaba a Clara trabajar en un dibujo particularmente detallado, Gabriela tuvo una idea audaz. Decidió que Clara necesitaba un mentor que no solo entendiera el arte, sino también el mundo profesional que ahora comenzaba a abrirse para ella. Contactó a Sergio Aranda, un renombrado curador de arte en Madrid, conocido por descubrir y promover talentos emergentes. Aunque Sergio era exigente y selectivo, Gabriela confiaba en que Clara lo impresionaría. Cuando Gabriela presentó a Sergio en el taller, Clara, aunque tímida, no dejó que el nerviosismo la paralizara. Le mostró sus dibujos, explicando cada uno con su voz suave pero llena de pasión. Sergio, acostumbrado a evaluar a artistas de todo tipo, quedó impresionado por la autenticidad de su obra. Tienes un talento puro, Clara, uno que no se encuentra fácilmente. Pero el talento, aunque invaluable, necesita dirección. Si estás dispuesta a trabajar duro, puedo ayudarte a llevar tu arte al siguiente nivel. Clara, con los ojos brillantes y un corazón lleno de gratitud, aceptó la oferta. Así comenzó una etapa de aprendizaje intensivo bajo la guía de Sergio, quien no solo la enseñó a perfeccionar su técnica, sino también a entender el mundo del arte como una industria. Mientras tanto, Gabriela, al ver cómo Clara se adaptaba y crecía, comenzó a cuestionar su propio camino. Había dedicado toda su vida a construir un imperio empresarial, pero ahora sentía que había más por hacer, más vidas que podían transformarse con el apoyo adecuado. Inspirada por la historia de Clara, Gabriela decidió fundar una organización dedicada a descubrir y apoyar talentos ocultos, especialmente aquellos provenientes de entornos desfavorecidos. La fundación, bautizada como Trazos de Esperanza, se convirtió en un proyecto personal para Gabriela. A través de ella, planeaba llevar talleres, becas y exposiciones a comunidades marginadas, creando oportunidades para jóvenes que, como Clara, nunca habían tenido los medios para mostrar su talento. Una tarde, mientras Clara trabajaba en una nueva colección para su primera exposición en solitario, Sergio llegó con noticias emocionantes. Una galería en Barcelona, conocida por su prestigio internacional, estaba interesada en exponer su obra. Esta oportunidad podía cambiar la vida de Clara por completo, pero también implicaba entrar en un mundo más competitivo y exigente. Gabriela, aunque emocionada, se dio cuenta de que el camino no sería fácil. Clara tendría que enfrentarse a críticos mucho más duros y a la presión de un público sofisticado. Sin embargo, Clara, aunque intimidada, aceptó el reto. Durante los meses siguientes, Clara trabajó incansablemente en su colección. Cada obra era un reflejo de su vida, los dibujos de la calle, el polvo de la tiza, los días de soledad, pero también la esperanza y la conexión que había encontrado gracias a Gabriela. El día de la exposición llegó, y el salón en Barcelona se llenó de figuras prominentes del mundo del arte. Gabriela estaba a su lado, apoyándola en cada momento. Clara, aunque nerviosa, mantuvo la compostura mientras recibía elogios por su trabajo. Pero no todo fue fácil. Uno de los críticos más influyentes, Luis Barrera, hizo un comentario que parecía cuestionar la autenticidad de su arte, insinuando que podía ser producto de una estrategia de marketing. Clara, aunque afectada, se mantuvo firme. Con una voz llena de determinación, respondió: «Mis dibujos cuentan mi historia, señor Barrera. No busco convencer a nadie. Solo espero que quien los vea pueda encontrar algo que resuene con su propia vida». Su respuesta desarmó al crítico,
quien la miró con una mezcla de respeto y sorpresa. A partir de ese momento, la atmósfera de la exposición cambió, y Clara comenzó a ganarse a todos con su autenticidad. Tras el éxito de la exposición, Clara recibió múltiples ofertas de galerías y proyectos colaborativos. Pero mientras su carrera artística despegaba, Gabriela no podía evitar preguntarse cuál sería el siguiente paso en su propia vida. La fundación estaba creciendo, pero sentía que todavía faltaba algo, algún desafío que pudiera cambiar no solo la vida de Clara, sino de muchas otras personas. Mientras ambas celebraban el éxito en Barcelona, Gabriela se giró hacia Clara y le preguntó con una sonrisa: ¿qué te parece si llevamos Trazos de Esperanza a un nivel internacional? Hay muchos jóvenes en el mundo que podrían beneficiarse de lo que hemos creado aquí. ¿Te unirías a mí en esta misión? Clara, emocionada por la idea, respondió sin dudar. Siempre, Gabriela. Si logramos esto juntas, podremos cambiar muchas más vidas. Después del éxito rotundo de la exposición en Barcelona y con el impulso de convertir Trazos de Esperanza en un proyecto internacional, Gabriela y Clara decidieron comenzar su nueva misión en casa, España. Inspiradas por las historias de Clara y los jóvenes que la fundación ya había ayudado, se aventuraron a Andalucía, a un pequeño pueblo conocido por su belleza natural pero también por la falta de oportunidades para sus habitantes. El viaje fue largo, y a medida que el tren avanzaba, Clara, quien nunca había salido de las grandes ciudades, se asomaba por la ventana, maravillada por los paisajes de campos dorados y olivares interminables. Gabriela, sentada frente a ella, observaba con orgullo cómo Clara, una vez atrapada por las calles grises, ahora irradiaba una curiosidad insaciable por el mundo. Al llegar al pueblo, fueron recibidas por Martina, una maestra local que había oído hablar de la fundación y se ofreció como guía. Martina las llevó a recorrer las escuelas y plazas donde los niños y jóvenes solían reunirse. Entre risas tímidas y dibujos improvisados, Gabriela y Clara comenzaron a conocer a los chicos. Había uno en particular que capturó su atención, Miguel, un joven de 15 años que siempre llevaba consigo un cuaderno viejo lleno de bocetos. Miguel, sin saber quiénes eran exactamente Gabriela y Clara, les mostró sus dibujos con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Sus trazos eran rústicos, pero contaban historias de su vida en el pueblo, los campos, las fiestas, las leyendas locales. Clara vio en Miguel algo que le recordó a sí misma, una chispa de creatividad que solo necesitaba un empujón para brillar. Gabriela, emocionada, le habló de la fundación y le ofreció la oportunidad de participar en un taller en Madrid. Miguel, aunque emocionado, dudó. No podía imaginarse dejando a su familia y su hogar atrás. No quiero ser un peso para ellos, confesó con la voz quebrada. Clara, comprendiendo sus miedos, se sentó a su lado. Miguel, yo también tuve miedo de dejar atrás lo poco que conocía. Pero créeme, el arte no solo cambia tu vida, también puede ayudar a quienes amas. Si tú creces, todos crecen contigo. Esas palabras resonaron profundamente en Miguel. Tras unos días de reflexión y conversaciones con su familia, aceptó la oferta. Gabriela prometió que la fundación cubriría todos los gastos y se aseguró de que su familia también se sintiera parte del proceso. El siguiente destino fue más ambicioso. Gabriela decidió llevar la misión fuera de España, y Marruecos, con su riqueza cultural y artística, parecía el lugar ideal. Clara, emocionada por su primer viaje internacional, se dejó llevar por la efervescencia de las ciudades marroquíes. En Marrakech, mientras recorrían el bullicioso mercado de Gema Elfna, Clara notó a una joven que dibujaba intrincados diseños con henna en las manos de los turistas. Su precisión y creatividad eran impresionantes, pero lo que más llamó la atención de Clara fue cómo la joven parecía improvisar patrones únicos para cada persona, creando obras de arte efímeras. La joven se llamaba Amina, y al principio se mostró desconfiada. Para ella, el arte era un medio de supervivencia, no algo que pudiera llevarla más allá del mercado. Gabriela, sin embargo, vio su potencial y le propuso unirse a Trazos de Esperanza. Le ofrecieron la oportunidad de trabajar con materiales diferentes y explorar su arte en nuevos contextos. Convencer a Amina no fue fácil. Su familia dependía de su trabajo diario, y el mercado era lo único que había conocido. Fue Clara quien logró conectar con ella.
Amina, sé que el cambio da miedo. Pero cada diseño que haces aquí podría ser una obra maestra en cualquier lugar del mundo. Tienes un talento que merece ser visto. Con lágrimas en los ojos, Amina aceptó, con la condición de que pudiera enviar parte de lo que ganara a su familia. Gabriela prometió encontrar una forma de apoyar a su hogar mientras ella desarrollaba su talento. Con Miguel y Amina ahora como parte de la fundación, Gabriela y Clara sintieron que estaban construyendo algo más grande de lo que jamás imaginaron. Decidieron documentar estas historias, no solo para inspirar a otros, sino también para mostrar cómo el arte tiene el poder de transformar vidas en cualquier rincón del mundo. Gabriela también empezó a atraer a más aliados, artistas, empresarios y líderes comunitarios que compartían su visión. Juntos, planearon llevar Trazos de Esperanza a más países, descubriendo talentos escondidos y creando plataformas para que pudieran brillar. Con el éxito inicial de Trazos de Esperanza, Gabriela y Clara comenzaron a notar que la expansión global traía consigo complejidades inesperadas. Mientras más jóvenes y culturas incluían en su proyecto, más difícil se volvía mantener un equilibrio entre las diferentes expectativas, necesidades y valores. En Madrid, el taller principal de la fundación se había convertido en un lugar vibrante, lleno de artistas de todas partes del mundo. Miguel y Amina trabajaban codo a codo con otros jóvenes talentos, cada uno aportando su propia perspectiva. Sin embargo, las diferencias culturales y de comunicación empezaron a generar tensiones. Los enfoques creativos chocaban, y algunos jóvenes sentían que sus voces no eran suficientemente escuchadas. Es mi estilo, decía Amina, frustrada, cuando el profesor Fernando le sugería usar colores vivos en sus nuevos diseños. En mi cultura, los colores oscuros tienen un significado profundo. Por otro lado, Miguel, que aún luchaba con la nostalgia por su familia en Andalucía, comenzaba a cuestionar si realmente pertenecía a ese lugar. Su relación con Gabriela y Clara seguía siendo cercana, pero sentía que las expectativas puestas en él eran un peso difícil de cargar. Gabriela, quien siempre había sido una líder firme y resolutiva, comenzó a notar las grietas en su equipo. Las reuniones se tornaban tensas, y aunque Clara intentaba mediar, los conflictos parecían escalar. Fue entonces cuando Gabriela tomó la decisión de realizar una reunión especial para abordar las preocupaciones de todos. La reunión fue intensa. Cada joven tuvo la oportunidad de expresar sus sentimientos. Miguel habló sobre su lucha por mantener su identidad mientras navegaba por este nuevo mundo. Amina compartió cómo sentía que su arte estaba perdiendo su esencia al intentar adaptarse a los estándares europeos. Incluso Clara, que siempre había sido el puente entre los jóvenes y Gabriela, se sintió obligada a compartir algo que había guardado para sí misma. Gabriela, creo que hemos crecido demasiado rápido. A veces siento que estamos perdiendo la conexión con lo que realmente importa, escuchar y apoyar a cada uno de estos jóvenes en su camino único. Gabriela, aunque inicialmente sorprendida por las críticas, se mantuvo en silencio, reflexionando sobre cada palabra. Por primera vez, se dio cuenta de que su impulso por expandir el proyecto había dejado de lado algo esencial, el bienestar emocional y personal de los artistas. Esa noche, después de la reunión, Gabriela y Clara se quedaron trabajando hasta tarde en la oficina. Clara, notando la expresión preocupada de Gabriela, decidió romper el silencio. Siempre has sido mi mayor inspiración, Gabriela, dijo Clara con voz suave, pero incluso los líderes más fuertes necesitan detenerse y escuchar. Esto no es solo sobre arte, es sobre personas. Gabriela suspiró, dejando caer el bolígrafo que sostenía. Tienes razón, Clara. Siempre pensé que avanzar significaba crecer rápido, pero quizás lo que necesitamos ahora es profundizar antes de expandirnos más. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Gabriela decidió tomarse un tiempo para evaluar cómo Trazos de Esperanza podía evolucionar sin perder su esencia. En lugar de continuar añadiendo más países y jóvenes a la fundación de inmediato, Gabriela y Clara implementaron un programa interno llamado Voces del Arte, un espacio donde cada artista podría compartir sus historias, culturas y desafíos. Este programa no solo fortaleció la conexión entre los participantes, sino que también les permitió aprender unos de otros, encontrando formas de fusionar sus estilos sin comprometer sus raíces.
Amina comenzó a integrar símbolos y colores tradicionales en sus obras, explicando sus significados a sus compañeros. Miguel, inspirado por su amor por su tierra natal, creó una serie de dibujos que narraban historias de su infancia, lo que le permitió reconectar con sus raíces sin sentir que debía renunciar a su nueva vida. Gabriela también decidió abrir un consejo consultivo dentro de la fundación, compuesto por los propios jóvenes artistas. Este consejo ayudaba a tomar decisiones sobre proyectos, exposiciones y cómo expandir la fundación de manera inclusiva. Con el tiempo, Trazos de Esperanza no solo se fortaleció, sino que también se convirtió en un modelo para otras fundaciones alrededor del mundo. Cada joven, desde Miguel hasta Amina, encontró su lugar, no solo como artistas, sino como líderes dentro de un movimiento global. Gabriela, al mirar el impacto de esta transformación, sintió una gratitud profunda hacia Clara y los jóvenes por haberle recordado la importancia de la empatía y la paciencia en el liderazgo. El éxito de Trazos de Esperanza había superado todas las expectativas. Gabriela y Clara estaban celebrando el 5º aniversario de la fundación con una gran exposición en Madrid, que incluía las obras más destacadas de todos los artistas. Entre ellas, Clara había preparado una colección personal que narraba su historia desde las calles hasta el taller, un viaje de transformación que había inspirado a miles. La gala estaba llena de críticos de arte, empresarios y benefactores. Gabriela observaba con orgullo cómo los jóvenes, ahora convertidos en artistas consagrados, presentaban sus obras y narraban sus historias con pasión y confianza. Todo parecía perfecto. Sin embargo, Clara había incluido una obra que Gabriela no había visto antes, una pintura que estaba causando un revuelo entre los asistentes. La obra, titulada Verdades en silencio, mostraba a una mujer de espaldas, rodeada de riqueza y éxito, mientras las sombras de su entorno se alargaban hacia ella, casi devorándola. La pintura era cruda, llena de simbolismo y dolor. Algunos asistentes alababan la obra como una crítica magistral al vacío de la riqueza, mientras otros susurraban en voz baja, especulando sobre su significado. Gabriela, intrigada, se acercó a la pintura, pero cuando sus ojos se posaron en ella, su rostro palideció. La figura de la mujer de espaldas tenía un parecido inquietante con ella misma, su postura, su silueta, incluso los detalles de su peinado y vestimenta. Las sombras, aunque abstractas, parecían representar figuras humanas, algunas familiares, otras desconocidas. Buscó a Clara entre la multitud y la encontró en una esquina, observando en silencio cómo los demás discutían la obra. Al verla, Clara sonrió débilmente, pero sus ojos estaban llenos de una mezcla de tristeza y determinación. «Clara, esta obra», comenzó Gabriela, su voz temblando ligeramente. «Sí, Gabriela», respondió Clara, sin vacilar. «Es sobre ti. Pero también sobre mí, sobre nosotros, sobre todo lo que hemos construido, y lo que hemos ignorado». Gabriela frunció el ceño, sin entender del todo. Clara tomó aire, como si estuviera preparándose para una confesión que había guardado durante años. «Cuando me encontraste en la calle, Gabriela, sentí que habías cambiado mi vida, y eso es cierto en muchos sentidos. Pero también he llevado conmigo una verdad que nunca me atreví a decirte». Clara bajó la mirada por un momento antes de continuar. No estaba sola. Tenía un hermano menor, Mateo. Era un niño pequeño, talentoso como yo, quizás incluso más. Dibujábamos juntos en las calles. Pero cuando te conocí y acepté ir al taller, lo dejé atrás. Gabriela retrocedió un paso, atónita. «¿Qué quieres decir con lo dejaste atrás?», preguntó en un susurro. «No podía cuidarlo en las calles, Gabriela. Él estaba débil, y yo elegí salvarme primero. Pensé que podría volver por él, que algún día tendría los recursos para sacarlo de allí. Pero cuando volví a buscarlo, ya no estaba. Lo buscaron durante semanas, meses, pero nunca apareció». Clara luchaba por contener las lágrimas. «Esa pintura, Gabriela, no es solo sobre ti. Es sobre mí. Es sobre cómo ambos hemos construido algo hermoso, pero sobre cimientos que están incompletos. Mi arte, mi éxito, todo está teñido por esa sombra». Gabriela se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Por primera vez,
entendió que la historia de Clara no era solo un relato de superación, sino también una de pérdida y culpa. Pero la confesión también despertó algo más en ella, la necesidad de hacer algo, incluso si era tarde. Clara, no puedo prometerte que encontraremos a Mateo, dijo finalmente, pero si hay una posibilidad, la buscaremos juntas. Clara asintió, con una mezcla de esperanza y resignación en sus ojos. Gabriela, fiel a su palabra, movilizó todos los recursos de la fundación para investigar el paradero de Mateo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, pero las pistas eran escasas. Clara continuó con su arte, usando sus pinturas como una forma de procesar su dolor y esperanza. Casi un año después de la confesión, durante una exposición en un pequeño pueblo de España, Clara notó algo inusual. Un joven estaba de pie frente a una de sus pinturas, observándola con una intensidad que la hizo sentir inquieta. Tenía los ojos oscuros y profundos, como los de alguien que había vivido demasiado para su corta edad. Cuando Clara se acercó, el joven le habló sin mirarla directamente. ¿Eres Clara?, preguntó con una voz ronca, apenas audible. El corazón de Clara dio un vuelco. Habían pasado más de 10 años, pero algo en la forma en que él pronunciaba su nombre le resultaba familiar. Sí, soy Clara. ¿Quién eres tú?, preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. El joven finalmente la miró, y en sus ojos Clara reconoció a Mateo, el niño que había dejado atrás. Sus manos temblaban mientras él le decía: «Siempre supe que volverías por mí». Las lágrimas llenaron los ojos de Clara, pero antes de que pudiera decir algo más, Mateo continuó: «Pero no fue suficiente. Pasé años esperando, dibujando, soñando con que me encontraras. Y cuando ya no podía esperar más, aprendí a sobrevivir por mi cuenta. No sé si puedo perdonarte, Clara, pero estoy aquí porque quiero entender, y porque quiero que tú también me entiendas». Clara, con la voz quebrada, le respondió: «Mateo, no sé si merezco tu perdón, pero quiero hacer lo que sea necesario para sanar lo que rompí. No quiero que sigamos siendo sombras en la vida del otro». El reencuentro con Mateo no fue el cierre perfecto de un capítulo, sino el comienzo de uno completamente nuevo. Gabriela, Clara y Mateo decidieron expandir trazos de esperanza a los rincones más olvidados, donde los niños más vulnerables pudieran encontrar una voz y un refugio. Aunque el pasado no podía ser deshecho, el arte y la empatía les ofrecieron una forma de construir algo nuevo, juntos. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más relatos impactantes que revelan la cruda realidad de las situaciones cotidianas. No te pierdas el próximo vídeo, que ya aparece en tu pantalla, con una nueva historia que seguramente te sorprenderá. Gracias por acompañarnos y formar parte de esta comunidad.